Ya. Voy a ponerle aquí grabar por cualquier cosa. Muy bien, pues gracias al Señor. Estamos este último domingo, 27 de abril del 2025, y por la gracia del Señor estamos aquí. Y bueno, para los que puedan estarnos viendo por la transmisión, perdimos por ahí, tuvimos un tema técnico, pero ya gracias a Dios ahorita ya estamos para poder escuchar la palabra del Señor. Y este mes, como ya lo hemos repetido, el tema de este mes ha sido hijos con propósito. Y de alguna manera, con toda la intención, lo buscamos poner así, precisamente porque en este mes, al menos aquí en México, celebramos el Día del Niño. Y pues podríamos hablar muchas cosas, hay pasajes que habla de cómo es importante que seamos como niños, ¿no? En nuestra forma de pensar. Por ahí el apóstol escribe sean más así, más inocentes para las cosas buenas y no tanto para las cuestiones malas, ¿no? Para lo que está fuera de orden, ahí no. Jesús nos dice que si fuéramos como niños o somos como niños, vamos a ser partícipes del reino de los cielos. Y podríamos hablar muchas cosas de eso, pero la intención en este mes es entender que ciertamente somos como niños en el sentido de que somos hijos, ¿sí? Eh, y bueno, voy a buscar ser rápido en el tema de hoy, porque tengo muchas cosas que decir, pero también voy a buscar ser pausado para que sea entendible. Ahora, el pasaje que hemos estado utilizando como base en este mes es Jeremías 1:5, y ya lo hemos leído como Dios está hablando de que antes de que fuéramos formados en el vientre, Él ya nos conocía. Y antes de que naciéramos, Él ya nos había apartado y nos había dado un propósito, ¿sí? Ahora sí que parafraseando, es lo que dice este pasaje de Jeremías 1:5. Hemos hablado de tres diferentes personajes en la Biblia. Lo hemos buscado hacer de una forma cronológica, en el sentido de que el primer personaje que hablamos está más cercano al inicio de la Biblia, y el último personaje que vamos a considerar en este mes está más cercano al final de la Biblia. Hablamos de Isaac, hablamos de eh, Sansón y hablamos de Juan. Y hoy vamos a hablar de Jesús. Lo interesante dentro de estos personajes es que Jesús eh, cumple con las características que hablamos de cada uno de ellos. Con Isaac hablamos de una obediencia sin dudar, hablando de cómo no cuestionamos la instrucción, no cuestionamos lo que Dios nos dice que hagamos, y estamos dispuestos a obedecer aún a pesar de que eso conlleve que muramos, ¿sí? Isaac estuvo dispuesto, aunque no dice mucho más, pero podríamos considerar como siendo un joven, podríamos decir que hasta tenía más fuerza que su papá como para defenderse, pero vemos como hay un momento en el que él está amarrado y está ya sobre el altar, ¿no? Y no hace escandalerío, ni empieza a gritar, ni a pelearse, y por qué yo, y si allá está mi hermanastro Ismael, él ni siquiera es de la prueba, no sé, tantas cosas, pero él se dispone a obedecer. Jesús, ese cordero que da su vida, y dice la palabra, dice que no abrió su boca, ¿no? Luego tenemos a Sansón y hablábamos de escogido para libertar.
la cuestión similar que ahorita vamos a ver es como eh, en la anunciación, cada uno de ellos fue anunciado. Isaac fue anunciado, Sansón fue anunciado, Juan fue anunciado, y ahorita vamos a ver cómo Jesús fue anunciado. No hay tantos personajes que encontremos en la Biblia que fueron anunciados, ya lo he repetido. Esto te habla de una importancia. Ahora, basado en Jeremías, podemos entender que de una forma, cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que hemos creído en Jesús, fuimos anunciados, ¿sí? Teníamos un propósito, ya Dios nos tenía preparado algo. Ahora, preparado para libertar. Jesús fue escogido para libertar, fue escogido para traer salvación, libertar a, ahora sí que a la humanidad de la esclavitud del pecado. Y Juan preparando el camino. Él preparó el camino para Jesús, y de alguna manera podemos entender que Jesús vino y preparó un camino para nosotros, porque al final Jesús mismo dice: yo soy el camino. Nadie puede llegar al Padre, nadie puede alcanzar la meta de estar delante del Padre si no es a través de mí. Entonces, es por eso interesante ver cómo estos personajes que hablamos anteriormente no los escogimos al azar, a ver, vamos a echar suerte a ver cuál sale. No, tienen ese propósito, ver a Jesús. O sea, que al final, hoy que vamos a hablar de Jesús, vemos a Jesús en cada una de estas características: obediencia, escogido para libertar, preparando el camino. Jesús está ahí presente en todo esto. Y hoy vamos a hablar de Jesús, y el título de hoy es Hijo de Dios. Y no es por presumir, pero el arte de esta predicación que hicimos esta semana para anunciar la consideración de esta semana, a mí me gustó muchísimo, ¿no? Porque dice Hijo de Dios, y hay una mano representando a Dios, y otra mano más pequeña levantando, y en medio se ve la cruz, ¿no? Hablando de quién es el Hijo de Dios. Ahora, conocemos, sabemos, hemos escuchado, al menos creo que los que estamos aquí hemos oído, tal vez, al menos yo puedo decir, miles de predicaciones hablar acerca de Jesús y muchas cosas, ¿no? Y hasta he tenido la oportunidad, Dios me ha dado la oportunidad de poder también predicar y hablar de Jesús. Y hoy, pues, tengo este gozo, y de verdad anhelaba tener la oportunidad hoy de poder compartirlo. Ahora, Jesús tiene un significado. Cuando Él es anunciado, al igual que Juan, el ángel les dice: y le pondrás por nombre. ¿Sí? La semana pasada hablamos de Juan, y si se acuerdan cuál era el significado de Juan. ¿Mm? ¿Mm? Misericordia. Misericordia de Dios. Algo que siempre vamos a encontrar antes de cualquier cosa, va a ser la misericordia de Dios aplicándose en nuestras vidas. Y en esa misericordia vamos a ver a Jesús. Jesús significa Salvador. Entonces, aquí en México de repente les ponen Jesús Salvador, ¿no? Entonces, pues les puede decir Salvador, Salvador, o Jesús, Jesús, ¿no? O Salvador Jesús, porque es lo mismo, significa lo mismo. Pero lo interesante en esto es que este nombre dice, encontramos en la Biblia que dice que en el nombre de Jesús somos salvos, ¿no? ¿Por qué? Porque su nombre es Salvador. Y
Bueno, encontramos en Mateo 1:21 lo que es la anunciación de Jesús. No, pero no es Mateo 1:21. Sí, eso, ¿eh? Sí, es que aquí. Sí, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. ¿Esto a quién se lo dice? A María. Pero no solamente ella recibe este mensaje, también José lo recibe. Y esto de José lo encontramos en otro pasaje, que no sé por qué se pone que yo había puesto aquí mis notas, pero ahorita se los digo rápido. Empieza diciendo: el nacimiento de Jesús fue así. No, entonces esto es. Así que en la semana platicábamos el pastor Israel y yo, y decíamos que estos momentos son bien bonitos porque Dios te permite darte cuenta que lo necesitas todo el tiempo, ¿no? Bueno, dice cuando habla de Jesús, habla de la anunciación hacia José, viene el ángel, porque dice que María estaba embarazada, y dice que José, como era un hombre justo, para que no quedara mal ella, él pensaba irse. Pero viene el ángel y le dice que no tema, que no se vaya, porque lo que en María está es del Espíritu. Y que bueno, que van a ser, precisamente va a ser el Salvador del mundo, ¿no? Bueno, nada más es como una referencia de cómo hay una anunciación, hay un momento en que se anuncia el nacimiento de Jesús, y ya sabemos la historia. El día de hoy yo no me quiero meter a la historia de Jesús, porque ya la conocemos. Ya sabemos cómo Jesús creció y cómo dice que crecía en conocimiento y en estatura delante de Dios y de los hombres, y ya sabemos toda esta historia, ¿correcto? Entonces no me interesa ahorita meterme en esta parte. Yo lo que hoy quiero hablar con ustedes, y que al final es parte del tema que hoy quiero hablar, es lo que nosotros podemos encontrar que escribe el apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 17. Y dice, escribe el apóstol y dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo algo muy interesante e importante para nosotros. Ciertamente Jesús es el Hijo de Dios. Él vino, nos enseñó el camino, nos mostró cómo se puede vivir una vida plena en Dios, pero también nosotros, al venir al conocimiento de Jesús, al creer en Jesús, dice Juan, Dios nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces somos hijos de Dios, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo aquí en Romanos dice que si entonces somos hijos, entonces también somos herederos. Ahora, ¿cuántos de aquí les gusta eso? ¿Cuántos pueden decir: me gusta ser heredero también? Yo soy hijo y me gusta ser heredero. Yo creo que todos levantaríamos la mano, y hablando que estamos hablando de
del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Creador de todas las cosas, pues podemos pensar en que pues tenemos todo algo así que sorprendente y maravilloso. Entonces, si nos dicen que ahora nosotros vamos a ser llamados hijos del más poderoso, del más rico, pues nos apuntamos, ¿no? Ahí decimos, ¿dónde firmo? ¿No? Entonces, hasta esa parte, pues yo puedo decir, todos podríamos ir, a mí sí me gusta. Yo por eso sí quiero ser hijo de Dios, ¿no? Yo acepto ser hijo de Dios. Y se los digo porque de alguna manera, en general, en la iglesia cristiana, la forma de atraer a las personas a Cristo es decirles, mira, vente para acá y te va a ir, mira, súper bien. Te va a ir de lo mejor. Si tú eres hijo de Dios, todo se va a resolver, ¿no? Y como dirían por ahí algunos, tú vienes a Dios y vas a parar de sufrir en tu vida, ¿no? Y así se atrae a la gente, ¿no? Hasta aquí, esta parte, esto primero que escribe el apóstol Pablo, nos gusta, ¿no? Y si somos hijos, somos también herederos de Dios, ¿no? No solo herederos, sino herederos de Dios. Vamos a recibir de Dios y no solamente a cualquier cosa, sino al nivel de Cristo, ¿no? Vamos a llegar con Cristo y le vamos a decir, hey brother, my brother, ¿no? ¿Por qué? Pues porque somos coherederos de Cristo. Hasta ahí nos gusta esto, ¿no? Pero el apóstol Pablo no se queda ahí. El apóstol Pablo nos dice, ¿te gusta eso? Está muy bien. Pero esto, de alguna manera lo voy a decir así, trae una condición. Si es que padecemos juntamente con Él. Y yo aquí te voy a decir algo que tal vez no les va a gustar a muchos y tal vez algunos me van a querer sacar de la iglesia una patada. ¿Por qué? Porque hoy se presenta el Evangelio y el amor de Dios como algo que, que podemos recibir gratuitamente. Y en un cierto punto sí, pero cuando conocemos a Dios, ese amor, eso que hemos recibido tuvo un precio. Y tuvo el precio de la sangre preciosa de Jesús. O sea, no fue cualquier cosa. La salvación que hemos recibido no ha sido cualquier cosa. Tuvo un precio. Y no solamente fue el precio de la muerte de Jesús. Él tuvo que padecer. Tuvo que venir, como ya lo hemos mencionado muchas veces, se despojó, se quitó su traje de Dios, lo dejó ahí, su poder, y vino y se hizo, dice el apóstol Pablo, siervo. Y habitó entre nosotros y padeció. Por ahí hay una canción que me gusta mucho. Hay un hermano, un cantautor estadounidense, se llama Stephen Curtis Chapman. Me gusta mucho su música, sus canciones. Y hay una canción que se llama This Baby. Y en esa canción de This Baby, él habla de Jesús. Y me gusta mucho cómo describe, porque él empieza a hablar de Jesús de cuando nace y dice, él lloraba como cualquier otro bebé, ¿no? Y se le necesitaba cambiar los pañales, ¿no? Y cuando fue creciendo, pues igual se le cayeron los dientes y le dolió, le salió sangre, ¿no? Un día se subió a un árbol, se cayó y se raspó, ¿no? O sea, empieza a hablar de una persona, de un niño que, que tal vez nosotros habíamos visto a Jesús y hubiéramos dicho, pues este es un chamaco cualquiera, ¿no? Pero o sea, lo digo en el sentido de cómo padeció las cosas que nosotros vivimos cuando hace calorcito, cuando nos cansamos, ¿no? O sea, enfrentó esas cosas. Pero hace rato el pastor Israel decía algo muy interesante, pero sin pecado.
pero eso no quiere decir que no haya padecido lo que nosotros. Pero no solamente hasta ahí, sino como Él tenía un propósito, no estaba aquí solo por vacacionar, tenía un propósito. Puedo decir que esos padecimientos todavía fueron más allá. Ahora, cuando aquí el apóstol Pablo está diciendo, si quieres ser, si tú vas a ser heredero, tú quieres ser heredero de Dios, esto es posible si es que padeces juntamente con Cristo. Ahora, la palabra, ahorita no escribí la palabra en griego que se usa en este pasaje porque no he aprendido a hablar griego, todavía estoy en el francés, terminando de aprender francés, entonces ya después aprenderé griego. Pero por eso no puse aquí la palabra que usa en griego, pero la palabra que usa en griego se refiere en este padecimiento a experimentar un dolor juntamente al mismo grado en este caso de Cristo, en esa misma clase de dolor, o sea, no en algo parecido, sino de alguna manera es como decimos aquí en México, ponernos en los zapatos del otro, ¿sí? Y aquí yo puedo decir, si ven sus zapatos, pues hay diferentes tamaños y todo. Entonces, si yo, un ejemplo, quisiera usar los zapatos de Mildred, de verdad que podría tal vez padecer lo que ella padece, estar así parada, ¿no? Y tal vez más porque no estoy acostumbrado y porque en un cierto sentido sus zapatos son más chicos del tamaño de mi pie, ¿sí? Entonces ahí empezamos a entender ciertas diferencias del tamaño de lo que aquí está diciendo Pablo. El padecer, si es que padecemos juntamente con Cristo, no es cualquier cosa, o sea, no es solamente a ver cómo sale, tiene todo un peso y tiene toda una forma, y es en ese sentido de ponernos a ver si podemos estar en ese mismo nivel. Ahora, en este sentido, dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, del 1 al 2, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, o sea, hablando de Jesús, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué podemos entender en esto? El apóstol Pedro, que fue discípulo de Jesús, al final él pudo caminar con Jesús, conocer a Jesús de cara a cara y vivirlo en lo que Jesús vivía. Entonces dice que Cristo padeció por nosotros en la carne. Así es que nosotros, hablando de esto, que espero no que me puedan seguir en este hilo de pensamiento, estamos hablando de que para poder ser herederos, coherederos de Cristo, esto es posible si padecemos. Ahora, Pedro está diciendo, métanse eso en su cabeza, ¿no? Piensen bien esto. Jesús padeció por nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón por la cual padeció? Para terminar con el pecado, para no vivir lo que resta de vida en la carne, sino y conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esto yo creo, no solamente lo puedo yo decir, yo creo que cada uno podría decir a lo que nos enfrentamos. Cada semana tenemos un momento de oración y dentro de ese momento de oración hay un momento de pedir perdón. Cuando tú te pones a pensar en tu mover, en tu actuar, en tu caminar delante de Dios,
buscando medirte con Cristo, te das cuenta que estás muy lejos de poder estar a esa estatura. Y es por eso que vienes y dices, yo no, Señor, yo no puedo. O sea, ¿cómo puedo yo caminar si de alguna manera me muevo muchas veces conforme a las concupiscencias de los hombres? Hay cosas que me dan, es que estoy tratando de pensar la palabra, pero en inglés usan algo así como hitting the nerve, algo así, ¿no? Que, ay, no me, ¿no? Y son esos momentos en los que reaccionas, ¿no? O sea, te pones y te olvidas de qué tan cristiano eres o no y reaccionas a las cosas. Entonces, en esta idea, espero que me entiendan, nos damos cuenta que no es, lo leemos y decimos, sí, yo heredero y coheredero, y sí, voy a sufrir juntamente con Cristo. Sí, no es tan fácil, no es tan sencillo. Necesitas de verdad venir, rendirte y dejarte mover por el Señor, dejarte mover por su Espíritu. Y dice, entonces quiero llevarles a considerar unos puntos de lo que, en qué padeció Jesús, qué cosas fueron las que padeció Jesús. Y yo quiero tomar al menos 1, 2, 3, 4 puntos. El primero, tentaciones. Jesús padeció, enfrentó, vivió tentaciones en su vida. Ahora, una muy conocida y que lo podemos leer en Mateo 4:1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Por quién? Por el enemigo. Ahora, esto es interesante porque no fue el enemigo el que se lo llevó, no fue el enemigo el que cogió y lo cargó corriendo y se lo llevó al desierto para tentarlo, no. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Yo te quiero decir a ti, te quiero decir a ti que no me estás haciendo caso, te quiero decir que Dios, a través de su Espíritu, si tú quieres ser coheredero de Cristo, Dios te va a tomar y con su Espíritu te va a llevar al desierto. Ahí a donde vas a ser tentado. Y no vas a ser tentado por Dios, porque Dios no tienta. Pero va a permitir que venga esa tentación por parte del enemigo a tu vida. ¿Sí me están siguiendo? ¿Tú quieres ser coheredero con Cristo? ¿Quieres tener los beneficios? Bueno, necesitas ser llevado al desierto. Digo, que llegó Jesús ahí, dice que estuvo ayunando por 40 días, ¿no? Y podemos hablar de una cuestión muy espiritual y decir, sí, Señor, yo estoy dispuesto a sufrir el hambre. Eso. Bueno, esa no es la parte difícil, te lo voy a decir. La parte difícil es cuando viene el enemigo y te empieza a decir, pues no, que muy hijo de Dios. No, pues si eres hijo, ¿por qué no? ¿No? Y es donde uno puede empezar, sí, cierto, ¿por qué estoy atravesado? Dios, ¿por qué permites que viva esto si yo estoy queriendo vivir para ti? ¿No? Entonces, Dios permite que estés ahí porque va a llevarte a ser tentado. Podemos leer, y no me voy a meter a leerlo, pero puedes sentarte en la semana y leer lo que pasó con Jesús y lo que él enfrentó ahí, al grado de que hay un punto donde el diablo le ofrece a Jesús, no necesitas sufrir, no necesitas morir. Tú quieres que la gente te reconozca, la gente te adore, yo te lo doy, si tú te postras delante de mí, yo te entrego, todo esto me pertenece, yo te lo doy.
Y Jesús tiene claro cuál es el propósito, que Él es hijo de Dios y el propósito que tiene. Nosotros en ese punto, cuando estamos ahí en el desierto, necesitamos tener quiénes somos y cuál es el propósito que tenemos. Pero vamos a ser tentados, así como Jesús, nos podemos enfrentar a esas tentaciones. Y no es porque Dios sea mala onda, ¿no? No es porque diga Dios, ay, pues a ver cómo lo haces. No, es porque nosotros necesitamos ser confrontados en dónde estamos parados. Jesús, dice la palabra, que fue tentado, pero no se halló pecado en él. Porque él tenía claro cuál era el propósito. Él tenía puesta su mirada en el Padre. Nosotros necesitamos eso en nuestras vidas. ¿Queremos caminar como hijos? ¿Queremos ser hijos? Necesitamos comportarnos como hijos. ¿Queremos ser herederos y coherederos con Jesús? Necesitamos comportarnos como hijos. ¿Dónde encontramos el ejemplo? En Jesús. Ahora, ¿qué otra cosa padeció Jesús? Fue desechado. Juan 15:18 dice Jesús diciéndole a sus discípulos: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborrecieron a mí. Y podemos saber, ¿no? Encontramos pasajes, yo no me puse porque son muchos pasajes los que ya puse aquí, pero podemos saber que encontramos pasajes donde Jesús fue casi apedreado, fue casi echado por una barranca, fue perseguido, tantas cosas, siendo el Hijo de Dios. Fue aborrecido, fue desechado. Y Jesús aquí dice, o sea, no tienen por qué ustedes sorprenderse si ustedes también los desechan. Y de alguna forma, hoy en nuestra sociedad, hoy, lo que más la gente busca, y de alguna manera puede decir nosotros llegamos a buscar, es ser reconocidos, ¿no? Y por eso ustedes se meten a TikTok, se meten a Facebook, se meten a Instagram, se meten a diferentes redes sociales y ves a gente haciendo cosas, videos y bailando y haciendo cosas para que les den like, para ser reconocidos. Entonces, que tú hagas tu video y le no, mira Jesús y te amo y todo, y te pongan no like. Y hace unos días atrás decía que ya me funaron, ¿no? De que puso un comentario y le empezaron a decir de cosas, no, es que tú, que no sé qué tanto, ¿no? Y eso no nos gusta. ¿Por qué? Si yo estoy queriendo compartir, si yo estoy queriendo hacer la voluntad de Dios, bueno, no, no es que porque hagas la voluntad de Dios la gente te va a recibir. Jesús no lo vivió así, pero nos enseñó que nuestra razón de hacer las cosas no es que la gente nos reconozca o nos reciba, sino es cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Somos hijos con propósito y entonces nuestra mirada tiene que estar puesta en quien nos dio ese propósito a pesar de que seamos desechados, ¿no? Dice por ahí un salmo que hace muchos años alguien me decía, al yo estar caminando en ciertas decisiones, se acercaba un pastor y me decía este salmo donde dice, aunque tu padre y tu madre te desecharan, yo estoy contigo. Hablando de que Dios está contigo. Entonces eso es lo que necesitamos nosotros, estar dispuestos y entender que Jesús lo vivió, nosotros lo podemos vivir y estar entendidos que no por esa circunstancia vamos a botar todo, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa también padeció Jesús? Tristeza. Y esto es muy interesante. Alguien por ahí me dice, no, es que Jesús nunca estuvo triste. Sí, sí estuvo.
Una vez hasta llegaban unos por ahí, decían, eh, cantando una canción: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, no puede estar triste un corazón que... Pues estás mal, mi cuate. Sí puede. De hecho, el Espíritu Santo habla de cómo se contrista, se entristece ante ciertas acciones de nosotros. Ahora, hay un pasaje bien larguísimo que nos deja saber acerca de una reacción que uno tiene aún en esa tristeza. Dice Juan 11:35: Jesús lloró. Eso es todo lo que dice, ¿no? Pero te habla de lo que en ese momento podía estar enfrentando Jesús. Sabemos que dentro de la historia Lázaro había muerto, le avisaron a Jesús, Jesús no fue, se tardó más del tiempo, cuando llegó ya estaba muerto. Pero hay un momento en que Jesús puede ver lo que está sucediendo alrededor y se hace parte de ese dolor, ¿no? Ahora, Mateo 26:38, en la parte final, está Jesús con sus discípulos y dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús estaba a horas de enfrentar uno, yo creo que de los peores momentos de toda su vida, que no solamente era que lo crucificaran, sino vivir muchas cosas muy tremendas, burlas, golpes, mucho, ¿no? Y terminar pues crucificado y vivir un momento muy tremendo donde sabemos, lo vivíamos la semana pasada en Semana Santa, hemos mencionado, en ciertas iglesias, congregaciones, se tiene un culto de las 7 palabras, ¿no? Y una de estas palabras dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Hubo un momento en el que Jesús pudo vivir una desconexión así momentánea del Padre, cuando Él cargó con todos los pecados de todos nosotros. Entonces, imagínense este momento donde dice que mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús sabía lo que iba a pasar, sabía que iba a haber un momento en que iba a tener una desconexión con el Padre, sabía que ese propósito que Él iba a enfrentar lo iba a llevar a tener un momento de desconexión con el Padre, de lo más preciado que era para Él. Y yo espero que para nosotros sea una de las cosas más preciadas, tener esa comunión con nuestro Padre Celestial. Ahora, Jesús vivió eso en medio de cumplir con el propósito que Él tenía. No sé si ustedes alcancen o yo pueda explicarles esto, me esté dando a entender en este punto. ¿Cómo es tan tremendo que a pesar de que yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, pareciera que las cosas van contrarias a lo que yo esperaría que se dieran? Pero es porque al final no se trata de lo que yo pienso que debe de ser, se trata de lo que es la voluntad de Dios, cómo es que Dios quiere que se hagan las cosas, y eso va a traer un resultado que yo no alcanzo a entender, yo no alcanzo a comprender, pero me puedo enfrentar a esos momentos en los cuales me pueda sentir triste. Y la tristeza que tenía Jesús era tan tremenda que podemos encontrar dentro de estos pasajes que aún habla de una angustia, ¿no? Cuando estamos hablando de una angustia es cuando te sientes que todo te está apretando, ¿no? A ese grado. Jesús lo podía experimentar y sentir porque estaba como nosotros en este cuerpo físico donde tenemos todo este tipo de sensaciones. Pero podemos encontrar en esto, que es el siguiente punto que estoy hablando de la angustia, dice en en Mateo 26:36, dice: yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y más adelante, bueno, aquí yo junté 2 pasajes que juntando Lucas 22, 43 y 44, dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.
y estando en agonía, oraba más intensamente. Ustedes se imaginan, si no supieran que estoy hablándoles de Jesús, ustedes se imaginarían a Jesús triste hasta la muerte, se imaginarían a Jesús en esta angustia que dice aquí, en agonía. ¿Se lo imaginan así a Jesús? ¿Se lo imaginan así? ¿Sí? Pues alguien así es alguien derrotado. No, alguien ya ahí derrotado ya. Sí, no, que pareciera eso. Aquí yo nada más quiero llamarles la atención que Jesús, cuando dice que estaba triste, en el pasaje anterior dice, entonces Jesús les dijo. Jesús no estaba solo, estaba con sus discípulos. Luego dice, yendo más él, se postró orando, diciendo, Padre mío. No estaba solo, estaba en comunión con el Padre. Luego dice, apareció un ángel para fortalecerle. ¿Qué es la parte importante de esto? Que entendamos que no estamos solos. En medio de ir padeciendo las cosas, estos aspectos que puedo decir parecerían el padecimiento que les estoy mencionando, parecen así nada más trancazos, ¿no? Tentaciones, tristeza, ser desechados, angustia, pues pareciera que nada son así pedradas sobre uno y yo me imaginaba a mí ahí tirado así, medio sangrando, ya no puedo ayudarme, ¿no? La realidad es que no es así. El apóstol Pablo puede escribir que él se puede gozar y se puede sentir glorioso, ¿no? En medio de las dificultades, más bien cuando somos débiles, somos fuertes. Cuando vemos esto, entendemos que parte de este sufrimiento viene para reconocer que necesitamos al Padre en nuestras vidas, reconocer que nuestro propósito es ser usados por Él, que de nosotros no podemos, que lo necesitamos a Él. Y entonces dice Jesús, recordaba este pasaje, dice, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. O sea, es que no es lo primero que no somos los primeros de vivir esto. Es parte de lo que podemos enfrentar. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahorita? ¿Eh? Estamos hablando de que padecemos, de que si padecemos juntamente con Jesús, entonces vamos a tener participación en la herencia. ¿Sí? Ahora, el apóstol Pablo no se queda solamente en eso, porque aquí también quiero mencionar otra cosa. En muchos lugares le dan mucho valor a esto de padecer, ¿no? Y casi hasta cogen sus, así como en algunos católicos cogen sus dedos y se flagelan y van caminando. Porque hay que sufrir por el evangelio, ¿no? Por ahí en alguna ocasión conocimos a un apóstol, ¿no? De estos apóstoles que se nombran, diciendo que él se levantaba a las 4 de la mañana y bueno, ya luego les platicaré la historia de este hombre, pero era así como, tú quieres servir a Dios, es sufrimiento total, ¿no? Sufres y sufres.
Entonces, pareciera que eso pues es así, y si nos quedáramos hasta ahí en este pasaje, pues podríamos decir, pues sí, queremos ser herederos, pues ni modo, hermanos, hay que sufrirla. Pero no se queda, el apóstol Pablo no se queda ahí, dice, para que entonces vamos a padecer juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. ¿Y a qué se refiere aquí en este pasaje cuando el apóstol Pablo escribe glorificados? Está hablando de recibir un esplendor, esplendor, que brillemos juntamente con Jesús. Entonces, no solamente se trata de que suframos, sino que esto nos va a permitir, así como hemos mencionado, como el fuego es pasado por pruebas, por situaciones, el oro, pero el fuego también lo echan agua y ya no. El oro es pasado por fuego y es limpiado de las impurezas, termina quedando un metal muy valioso, glorificado. Y eso al final podemos entender que tiene que ver precisamente este padecimiento. No se trata de sufrir por sufrir y ni modo, pues aguantan, ustedes quisieran. No, tiene, así como hijos con propósito, no solo se trata de que nos cojan y nos tomen de un lugar y nos pongan y cumple tu propósito. No se trata de eso, se trata de poder atravesar por esta serie de circunstancias, situaciones, de pruebas, de todo, para que cuando llegue el momento podamos brillar. Podamos brillar por la obra preciosa de Dios en nuestras vidas. Y esto no solamente llega porque sí. Ahora, yo quiero llevarlos tan rápido a la iglesia primitiva, y está ahí los apóstoles, y de repente son llevados ante el concilio de los fariseos y todo, porque están predicando en el nombre de Jesús, y entonces ellos preguntan, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A los hombres antes que a Dios? Y bueno, viene toda esta situación, ahí en Hechos 5:40 dice, y convinieron con él y llamaron a los apóstoles, y después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. ¿De qué les dice esto? Padecimiento o glorificación. Padecimiento, ¿no? ¿Sí saben cuántos azotes les daban? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Así se los voy a decir, 40 menos 1. 40 menos 1. Así es, ¿no? Entonces, imagínense 40 azotes. ¿Qué usaban para azotarlos? Un látigo, ¿no? Generalmente unas varas así bien delgaditas que les podía hasta abrir la piel. Ahora, imagínense 40 menos 1. No son 40, ¿no? Ya es 39, ¿no? Ahora, después de que ellos están haciendo la voluntad de Dios, están atendiendo al llamado de Jesús de ir y predicar el evangelio y a todo mundo y bautizar a la gente en el nombre del Padre. Ellos están haciendo lo que tenían que hacer, y aún así los traen, los intimidan, los golpean y ya se van, váyanse. ¿Qué pasa? 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Jesús. A eso yo le llamo ser glorificado. Ellos pudieron salir gozosos, decir, fuimos tomados en cuenta para padecer por causa de Jesús. Eso te está hablando de gente que está lista y está preparada para ser
partícipes de la herencia de Dios. Porque lo que hay en el corazón, lo que importa en el corazón es agradar a Dios, no lo que Él te pueda dar, sino quién es Él. Dice Pablo en 2 de Corintios, le escribe a los Corintios en el capítulo 1, versículos 5 y 6, dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para nuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Tiene un propósito. Entonces, el atravesar, el vivir, el enfrentar estas cosas, vuelvo a decirlo, el que al final podamos ser consolados y salvados, porque Jesús lo decía, somos bienaventurados. Y esto, Jesús dice, su galardón va a ser grande. Dice: bienaventurados cuando por causa de mí los vituperen y digan cosas en su contra, decía hace rato. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Gócense y alégrense. Son bienaventurados. Dice entonces también Pablo en 2 de Corintios 3:18: por tanto, nosotros todos los que estamos aquí escuchando y viendo esto, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y cuando aquí dice de gloria en gloria, el apóstol Pablo está hablando de este resplandor, de esta luz muy clara que arroja y despide, así como el sol y otro cuerpo luminoso, algo que impacta. Entonces, fíjense cómo esto que el apóstol Pablo, esta sabiduría, este entendimiento que Dios le da al apóstol Pablo al escribir es: si son hijos, entonces también son herederos y herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, si padecen lo que Él padeció. Y esto no solamente se va a quedar ahí, sino que al final también juntamente con Él vamos a ser glorificados. Entonces, yo espero haber sido claro en esto, porque a mí me venían muchas ideas a mi cabeza y pensaba en muchas cosas y daba muchas vueltas, pero al final podía entender cómo todo esto que podemos enfrentar, como Jesús lo pudo enfrentar. El apóstol Pablo dice, ¿no?, que Jesús fue obediente hasta la muerte de cruz y ahora en su nombre toda rodilla se va a doblar y va a reconocer que Jesús es el Señor, para gloria eterna. Entonces, ahora imagínense, eso estamos hablando de Jesús, y aquí estamos hablando que si nosotros somos hijos y estamos dispuestos a que seamos usados, a caminar en ese propósito como hijos con propósito que somos, y así como Jesús somos enfrentados, confrontados a estas situaciones de padecer diferentes circunstancias, no es para quedarnos en el desierto, no es para quedarnos en la angustia, no es para quedarnos tristes, es para que en eso Dios está trabajando para quitar todo lo que no nos sirve y entonces poder estar así como Jesús glorificado, siendo esos ejemplos, si puedo llamarlo así, esas muestras de lo que pasa con alguien
que se dispone a que Dios haga su voluntad en su vida como hijo. ¿Creímos en Jesús? Creímos. Pero no nos quedamos hasta ahí. No solamente somos cristianos. ¿Cuál es tu religión? No, cristiano. No solamente eso. No solamente es venir los domingos y sentarnos aquí un rato, participar, cantar. No solamente entre semana ir a la reunión de oración o a la reunión en casa de Family Fellowship. No solamente es eso. Estamos hablando de una vida en todos los momentos, en todas las circunstancias, en todas las cosas. Y entonces aquí, como dice esto que acabamos de leer, podemos mirarnos a todos nosotros, voltear a vernos a todos nosotros y descubrir entonces cómo somos transformados de gloria en gloria. Hemos hablado que este año es un año de transición, y esa transición es una transformación. Y aquí el apóstol Pablo nos recuerda, aunque esto fue escrito muchos años atrás, pero hoy aplica a nuestra realidad hoy. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿No pueden decir amén a esto o sí? Pues yo espero que lo creamos y lo vivamos y estemos dispuestos a que como hijos que somos, como hijos de Dios, así como Jesús pudo cumplir ese propósito, y ese propósito nos ha alcanzado hoy a nosotros, y hoy estamos aquí con el gozo y con la libertad de estar delante de la presencia del Señor, y además pudiendo ser esos instrumentos útiles en sus manos. Quiero terminar con este último pasaje y que se lo lleven en su mente y en su corazón, no solamente para esta semana, sino que lo puedan escribir en sus corazones y tatuárselo. Filipenses 2:15. Y creo que esto es algo muy importante y muy necesario, si lo puedo también decir de esta forma. Y el apóstol Pablo dice: para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Puedan ser glorificados, puedan ser esa luz que alumbre, porque al final somos llamados a eso. Entonces, en medio de esta generación maligna y perversa, podemos ser esa lumbrera. Y así como Isaac obedeció, así como Sansón fue hecho para libertar, así como Juan preparó el camino, y así como Jesús es el Hijo de Dios, nosotros podemos aplicar como cada uno de estos personajes para que seamos irreprensibles y sencillos, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, siendo estos luminares que resplandecen en este mundo. Amén. Pues eso es lo que hoy tengo para compartir con ustedes. Anhelo y deseo que pueda quedarse fuertemente grabado en su corazón, y que el Señor nos siga llevando como hijos con propósito, y no porque este mes ya terminó y acabe el tema, dejemos a un lado el entendimiento de que somos esos hijos con propósito y lo seguiremos siendo, y que este pasaje que terminamos leyendo lo podamos tomar con toda fuerza y podamos caminar en el poder del Señor. Amén. Amén.
Gloria al Señor. Aleluya. Powerful word from God. Wow. Wow, hermoso. Gracias al Señor. Gloria al Señor. Poderosa palabra de Dios. Lo importante es que lo vivamos. Como dice el pastor Leonard, nos dejó un texto para considerarlo toda la semana, todo el tiempo, todo cada día, y vivirlo es lo más importante. De gloria en gloria, de victoria en victoria. Gloria al Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, sea con nosotros ahora y siempre. No muero, sino que vivo. Y declaro las obras del Señor. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por la eternidad. Amén. Gloria al Señor. Amén, amén. Muy bien, gloria al Señor. Pues estamos despedidos.